Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en nuestro día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde nosotros podemos encontrar la verdadera esperanza. La realidad es que hoy vivimos en una generación que le encanta externar sus ideas, le encanta externar sus pensamientos, sus gustos, sus creencias. Sin embargo, al externarlo de manera pública, muchas veces originan enfrentamientos, originan desacuerdos y en algunos casos producen heridas tan profundas que han destruido relaciones muy cercanas. En el día de hoy hablaremos de un problema sumamente común que nos afecta con mucha frecuencia. Hoy hablaremos de principios para la solución de conflictos y quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Gracias, Daniel, que es un privilegio estar aquí de nuevo en este programa compartiendo con todos ustedes. Yo sé que en el día de hoy el tema lo vamos a dar como conocimiento general porque el grupo que oye nuestro programa no tiene problema con el tema de conflicto. Es decir, que simplemente lo vamos a dar. Este es un grupo que no tiene que lidiar con los problemas de conflicto. ¿Usted cree de verdad que en algún momento en la vida nosotros podemos vivir en este mundo sin conflicto? Eso es muy difícil, vivir una vida sin conflictos, porque son muchos los factores que se desenvuelven, que tenemos en nuestras vidas, que nos llevan a tener conflictos. Hay desacuerdos, hay diferentes maneras de ver las cosas y esos conflictos siempre van a estar presentes. Lo que nosotros tenemos que aprender, Daniel, es a poder manejarlos de una manera bíblica. Pero, exacto. ¿Y por qué, pastor, surgen los conflictos? ¿Y por qué cuando generalmente surgen nosotros queremos culpar a otra persona? Esa es una buena pregunta. Mira, lo primero es que somos diferentes. Tú te criaste de una forma con un trasfondo cultural, un trasfondo económico, social, familiar, y te relacionas con personas que son diferentes a ti porque tienen un trasfondo social, cultural, diferente al tuyo. Tú llegas al matrimonio y te casas con tu esposa y es muy afín a ti en muchos sentidos y muy diferente a ti en otros. Y lo mismo pasa en las relaciones en el trabajo, en las relaciones en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en los diferentes lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un matrimonio, Daniel. Un hombre y una mujer se casan, van al matrimonio. Cada uno tiene una visión, como vio en su hogar, cómo van a manejar las finanzas. Imagínate una mujer que vio a un papá que él manejaba las finanzas, que él controlaba todo, y tenemos un marido que vio a un padre que le entregaba el cheque del pago cada vez que cobraba la mamá y la mamá ejecutaba el presupuesto. Ya ahí hay dos visiones diferentes en cuanto al manejo del dinero. Imagínate en la vida social. Vamos a escoger las amistades. Ok, ¿quiénes van a ser mis amigos? Bueno, a mí me gustan mis amigos que les gusten los deportes, que les guste la vida activa y quizás a tu esposa eso no le gusta. Entonces, ahí hay una diferencia y esas diferencias traen conflictos. Te puse un ejemplo del matrimonio, pero eso pasa en todas partes. Sí, pero entonces, también hay un caso. Y es que nosotros debemos recordar que somos pecadores, Daniel. Que nosotros tenemos la tendencia de culpar a otros por nuestras reacciones pecaminosas. Y para mí eso es de los puntos más importantes. Fíjate que ese problema viene desde el huerto del Edén. Eva peca, Adán peca, Dios llama a Adán,
le pregunta qué ha pasado y Adán no le dice, Señor, yo pequé, yo te desobedecí. ¿Qué fue lo que le dijo Adán al Señor cuando el Señor le preguntó lo que había pasado? La mujer que tú me diste. Entonces, el problema no fue la mujer que Dios le dio. El problema fue su culpa, fue su propio pecado. Y nosotros tenemos un problema serio en el corazón, Daniel. Hay un texto que hemos mencionado varias veces en Santiago 4 que dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestras almas. ¿Por qué hay conflictos? Bueno, porque yo quiero que las cosas sean a mi manera y cuando alguien se me opone a que las cosas sean a mi manera, que mi voluntad no sea hecha, ya tú sabes, se arma una guerra. Entonces, no importa la historia personal de alguien o las circunstancias, esas cosas influyen y moldean nuestros caracteres, pero hay algo que nosotros debemos aprender. La raíz de nuestros problemas no fue lo que me hizo mi hijo, no fue lo que me hizo mi papá, no fue lo que me hizo mi esposa y que yo exploté, no. La raíz de mis problemas vienen de los deseos pecaminosos de nuestros corazones, Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tendemos a hacer lo mismo que hizo Adán, a culpar a los demás de nuestros problemas. Pero dice la Biblia que cuando uno es tentado, no es tentado de parte de Dios, sino somos tentados de nuestras propias pasiones, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos. Y ahí yo exploto. Las presiones del país, las presiones del trabajo, las presiones del matrimonio, las presiones con mis hijos pueden crear condiciones, óyeme bien, para que yo tenga esos deseos pecaminosos y para yo explotar y yo pelear. Pero la realidad es que eso viene del corazón. Entonces, el problema de los conflictos viene del corazón. Esos enfrentamientos interpersonales son inevitables. Todo el tiempo nosotros vamos a tener que estar lidiando con conflictos por causa del pecado. Pero ¿qué personajes están? Es así. Siempre va a ser así, Daniel, y tenemos que luchar con esto continuamente. Óyeme bien, continuamente. ¿Y qué personajes están presentes en medio de un conflicto? ¿Cómo así? ¿Personajes? Sí, ¿qué personas están en medio de un conflicto? ¿Cómo se ve uno en medio del conflicto? O sea, ¿qué tipo de personas hay en un conflicto? Correcto. Oh, bueno, esa es una muy buena pregunta para uno evaluarse. Bueno, hay personas que son provocadores de conflictos. Dice la Escritura que el hombre iracundo promueve contiendas. ¿Qué te dice eso? Que el hombre iracundo está continuamente en conflictos con los demás. Y también dice la Escritura que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace una espada cuando te da un golpe, Daniel? Hiere, da duro, golpea. Entonces imagínate aquellos hombres o mujeres que cuando están hablando siempre están dando golpes de espada y causando heridas. También dice la Escritura que los labios del necio traen contienda. Entonces, lo primero que uno debe ver, luego de evaluar su corazón y ver lo que hay allí, es hacerse la pregunta, ¿qué tipo de persona yo soy? ¿Yo soy un provocador de conflicto? ¿Yo soy de aquellos que exploto y, como decimos aquí en la República Dominicana, golpeo con mis palabras a los demás, barro el piso con ellos, como nosotros decimos? Ese es un provocador de conflicto. Está aquel que es prolongador de conflicto, que cuando le hacen algo devuelve mal por mal y maldición por maldición. Hay personas que dicen, no, yo no me voy a quedar callado. El que me dice algo a mí va a tener que oír lo que yo tengo que decirlo. Y no es que no hable, sino que no lo haga en un tono hiriente, en un tono despectivo. Hay personas
que si me hablan mal, me tiran con una pistola, como decimos nosotros, ellos le devuelven al otro con un cañón. Pero el punto es, ¿eso va a resolver el problema? No, eso va a incrementar el problema. Entonces está el provocador de conflictos, está el prolongador de conflictos y está el pacificador. ¿Quién es el pacificador? El que busca la paz con los demás, aquel que lo maldicen y lo que hace es que bendice, aquel que sigue los pasos que nos dan las escrituras para resolver los conflictos. Esa era la pregunta tuya. Sí, claro, sí, okay. Excelente, excelente. Es decir, que podemos actuar como provocadores, podemos prolongar, estamos llamados a ser pacificadores, pero la verdad es que ese llamado no es fácil y muchas veces que a uno lo provocan de tal manera que lo que quiere salir de adentro no es el nuevo hombre, es el viejo hombre. Y uno a veces no sabe cómo manejarse mientras está provocado. ¿Cómo yo puedo manejar los conflictos bíblicamente? ¿Qué pasos o principios usted nos recomienda? Porque hay momentos que lo que quiere salir de nosotros no es algo bueno, no es algo bueno. Es así. Déjame ir un poco atrás para explicarte algo, Daniel. ¿Qué yo tengo aquí? Un vaso de agua. Un vaso con agua. Si yo viro el vaso, ¿qué va a salir de aquí? Agua. Si fuera Coca-Cola o limonada, si hay una Coca-Cola va a salir Coca-Cola, ¿verdad? Una cola. Si es limonada va a salir limonada. Entonces, cuando hay un conflicto y yo ataco al otro, lo que sale de adentro de mi corazón es lo que hay en el corazón. Y si yo soy una persona provocadora de conflicto y lo que tengo es veneno en el corazón, ¿qué va a salir, Daniel? Veneno. Golpe de espada, pleito, insultos, menosprecio. Entonces ya hemos visto que el otro, yo no tengo por qué tratarlo así. El otro puede haber contribuido a cómo yo me siento, pero yo no tengo por qué menospreciar, herir, maltratar al otro. Excelente. Bueno, usted dice que hay que estar lleno porque sale lo que está adentro, pero ¿cómo yo manejo eso bíblicamente? ¿Qué pasos prácticos o principios usted nos puede recomendar? Bueno, lo primero que yo tengo que saber es que debo tener una relación personal con Cristo, porque si hay alguien que me ayuda, me da el poder, el potencial para resolver los conflictos, fue Jesucristo. Mira lo primero que nosotros debemos entender. Nosotros estábamos separados de Dios, o la persona sin Cristo está separado de Dios, sin esperanza, ajeno a los pactos y a las promesas de este mundo. Y Cristo vino e hizo la paz nuestra con Dios. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo para salvación, Dios perdona nuestros pecados porque la justicia de Cristo se imputa a nuestro favor y Dios nos ve vestidos con la justicia de Cristo. Entonces, lo primero que yo necesito tener es una relación personal con Cristo. Pero ¿qué pasa? Cristo no solamente abre un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios, sino que Cristo, dice la Escritura, que hizo la paz entre judíos y gentiles, que tú sabes que en el tiempo del Nuevo Testamento no se llevaban. Entonces, Cristo rompe las barreras que existían entre los hombres. Y ya yo he sido hecho cercano a Dios y me puedo relacionar de una manera correcta con mis semejantes. ¿Y cuál es el problema de los hombres? Que necesitamos todos, porque todos nacemos pecadores, tener una relación con Cristo. Repito, esta relación es que mis pecados sean perdonados, que yo tenga una relación correcta con Dios, de manera que en el poder del Espíritu Santo tenga el poder y el potencial, ya que mi corazón ha sido cambiado para resolver los conflictos, porque si yo trato de hacerlo en mi propia fuerza, va a ser imposible. Fíjate que hay personas que van y hacen un cursillo de cómo dominar la ira en un fin de semana.
llegan con muchos buenos planes y resulta que a los 3 días están iguales. ¿Por qué? Porque esos cambios primariamente son cambios que deben realizarse en el corazón y solamente Cristo cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, Daniel. Excelente. Entonces necesitamos de Cristo. ¿Qué otro principio, pastor, usted puede darnos? Bueno, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, yo lo segundo que quiero hacer es agradarlo a Él con mi vida. Ya yo tengo una correcta relación con Dios. Fíjate cómo Jesucristo decía que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, que Él vino a hacer lo que agradaba a su Padre, lo que le complacía, lo que era justo. Y así nosotros debemos imitar al Señor para hacer su voluntad, conducirnos de una manera que agrade a Dios. Excelente. Entonces, conozco a Cristo, quiero crecer en ese deseo de agradarlo. ¿Qué más? Porque con él... Bueno, yo debo entonces, Daniel, en el poder del Espíritu, crecer en el fruto del Espíritu. Entonces, en el momento que yo conozco al Señor, ya yo no voy a andar como yo andaba antiguamente en mi vieja manera de vivir, sino que me voy a vestir de Cristo y voy a trabajar en tercer lugar para crecer en el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero todo ese fruto no es algo natural, ¿no? No es algo del hombre. Eso no podemos adquirirlo, como yo te dije, en un cursillo, sino que eso viene de parte de Dios. Pastor, aterríceme eso en la parte práctica, en la vida de uno. Ese crecimiento del Espíritu, ¿cómo yo lo puedo ver? Ok, fíjate algo. El Espíritu Santo produce paciencia en mí. Dios es paciente. Entonces, ¿qué es la paciencia en la Biblia? Bueno, es la cualidad por la cual yo me puedo autorrefrenar ante la provocación. O sea que tú me provocas, Dios va formando ese fruto en mi vida de paciencia, y cuando tú me provocas, yo antes reaccionaba de una manera violenta, ahora no reacciono así ante tus ofensas. Ahora yo no tomo represalias apresuradas. Ahora yo no te voy a castigar, sino que voy a tratar de ser paciente. Fíjate algo. No quiere decir que lo voy a lograr siempre, pero el punto es que ahora tengo en mí la naturaleza divina, y esa naturaleza divina con ese nuevo corazón en el fruto del Espíritu produce ese fruto en mí. Entonces, vamos a ser todavía más prácticos, Daniel. Hay un conflicto, yo me autorrefreno en el poder del Espíritu, pero la persona paciente no se queda ahí, Daniel. ¿Tú sabes lo que hace? Esa persona continúa analizando la situación, dialogando con la persona hasta que hay una solución. La persona paciente es la persona que medita, que ora, que habla con la otra persona hasta que el problema se resuelve. Te digo otro fruto. Fíjate que Pablo dice en Efesios 4:3, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis de una manera digna conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Y dice, yo quiero que ustedes anden en humildad. Ok, ¿qué es la humildad conforme a la Biblia? Bueno, es la persona que sabe que está pegadita de tierra, vamos a decirlo así, que no es la gran pieza, que es lo que es porque ha sido creado a la imagen de Dios, porque es un hijo de Dios. Es la persona que sabe que todo lo que tiene, lo tiene por la gracia de Dios. Entonces, fíjate cómo opera la humildad, Daniel. Tú me agredes verbalmente, haces algo que a mí no me gusta. ¿Qué hace la humildad? Bueno, me permite desentenderme del prestigio propio y darte preferencia a ti.
¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros muchas veces nos airamos y entramos en conflicto? Porque cuando alguien nos dice algo que no nos agrada, nosotros creemos que el mundo va a dejar de girar. ¿Por qué? Porque esa persona me ha ofendido a mí y yo soy el centro del universo, pero si soy una persona humilde, yo me desentiendo de ese prestigio propio y lo que tú me digas, no es que yo lo voy a aceptar, pero no voy a considerar que soy la gran pieza. Entonces, crezco en paciencia, crezco en humildad. ¿Qué otras áreas? Bueno, en tolerancia, Daniel, en ese texto de Efesios que yo les dije en el capítulo 4, dice que debemos soportarnos los unos a los otros en amor. Y la palabra soportar ahí es como cuando hay una columna soportando un techo para que no se caiga. Y fíjate lo que hay. Yo te decía al principio que nosotros somos diferentes en forma de ser, en educación, de muchas maneras. Y las personas a nuestro alrededor continuamente están haciendo cosas que a nosotros nos molestan. ¿Y qué hace la persona que tiene tolerancia? Bueno, reacciona pacientemente ante esas situaciones. Imagínate, Daniel, que tú tienes un compañero de trabajo, tienes una reunión de trabajo y la reunión es a las 8:30 de la mañana y esa persona, siempre que hay una reunión o con mucha frecuencia, llega tarde. ¿Cuál es tu primera reacción cuando tú tienes una reunión de 8:30 a 10 y resulta que a las 10 tú tienes otra reunión y esa persona, en vez de llegar a las 8:30, tiene la costumbre de llegar a las 9:15? ¿Qué pasa, Daniel? Incomodidad. Entonces tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pero fíjate lo que dice el texto. Debemos soportarnos en amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Y el amor que se habla aquí es el amor del fruto del Espíritu, repito de nuevo, es el amor que da, es el amor que busca el bien del otro. Entonces, esa persona llegó tarde, llega siempre tarde, yo voy a hablar con él pacientemente. Yo le voy a decir, mira, si tengo que ayudarte para mejorar los horarios tuyos, lo podemos hacer, vamos a trabajar en eso, pero lo vamos a hacer en amor, no vamos a estar peleando, porque cuando empezamos a pelear, Daniel, no resolvemos nada. Entonces, mira qué hermosa la palabra de Dios. Yo te lo voy a poner todavía más práctico. ¿Tú me lo permites? Claro, siga. Soportar a otro en amor significa, de una manera práctica, permitirle al otro que sea diferente. ¿A qué voy? Hay cosas en las otras personas que no son pecaminosas, pero que a mí me molestan por mi manera de ser. Te voy a poner un ejemplo para que profundicemos más. Quizás, yo te voy a poner un ejemplo tuyo. Tú eres súper rápido. Tú eres como unos muñequitos que habían antes de Speedy González, que va rapidísimo. Entonces, imagínate que tú tienes en tu trabajo. Yo. De Daniel Marmolejo estoy hablando. Tú tienes dos velocidades, rápido y más rápido. Tú no conoces otra. Entonces, fíjate que la gasolina que tú tienes que utilizar en tu vehículo es gasolina de avión, porque la gasolina normal va muy lenta para ti. Entonces, fíjate lo que hay. Tú eres una persona que reacciona rápido, que resuelve rápido, que estás acostumbrado a ser así, y resulta que te toca trabajar con un gerente tuyo en tu empresa que reacciona lentamente. ¿Eso es pecaminoso que el otro reaccione lentamente? No es pecaminoso, pero si yo lo soporto en amor, yo le voy a permitir que sea diferente. Yo le voy a permitir al otro que se equivoque sin yo tener que ultrajarlo o menospreciarlo. Por eso dice la Biblia que la ira del hombre es pasar por alto la ofensa. Entonces tú ves cómo el fruto del Espíritu obra en la humildad, en la paciencia, en soportarnos los unos a los otros en amor. Y eso no es algo natural en nosotros.
Bueno, la verdad, pastor, que nada más el Espíritu Santo va haciendo eso en la vida de nosotros. Solamente teniendo una relación con Cristo, como usted decía, tratando de agradarlo, llenándonos de la palabra y que ese Espíritu Santo nos ayude. Pero qué otros pasos prácticos usted nos recomienda? Ah, pero tú eres bravo, ¿tú quieres que te diga más? Un par, un par. Está bien, está bien. Mira, yo debo tener, no solo debo querer desarrollar el fruto del Espíritu en mi vida, yo debo también querer resolver los problemas con los demás a mi alrededor. ¿Por qué? Porque una persona que vive en conflicto, que vive en pleito, lo que está demostrando primero es lo que hay en su corazón. Ese corazón no ha hecho la paz con Dios. Ese corazón está en turbulencia. Entonces yo debo tener un corazón dispuesto a resolver los problemas con las personas a mi alrededor. Y eso te lo voy a aplicar de la siguiente manera, si tú me permites. Imagínate que yo tengo una diferencia contigo. Lo primero que yo debo hacer es examinar mi corazón y ver cómo yo estoy contribuyendo a esa diferencia contigo. Yo te lo voy a poner en términos bíblicos, Daniel. Dice la Biblia que nosotros no debemos mirar la paja que hay en el ojo ajeno, sino mirar la viga que hay en nuestros ojos. Entonces, hay una diferencia con otra persona, o la persona hizo algo que a mí no me agradó. Lo primero que tengo que ver, ¿eso que hizo es algo pecaminoso o es algo porque es diferente a mí esa persona? Lo segundo, es algo, hay un conflicto, entonces yo debo ver cómo yo he contribuido a ese conflicto o cómo yo voy a reaccionar. Mira, Daniel, debemos hacer así. Mira, en vez de hacer así para señalar al otro, debemos hacer así y señalarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que más nos retrae de lidiar con nuestros pecados, ¿tú sabes qué es? Que vemos el pecado del otro y no el nuestro. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver dónde yo fallé, qué yo he hecho mal, cómo yo he contribuido a este conflicto. Y para eso, Daniel, hay que ser muy humilde. ¿Te digo algo más? ¿Sí? Dime tú primero, para que vayamos despacio, porque esto tenemos que irlo asimilando al paso. La verdad que es duro tener que venir uno en esa actitud para resolver el conflicto, pero ya después que Dios le habló a uno, ¿qué debe hacer uno ahí? Bueno, si yo estoy equivocado, debo hacer algo que a nosotros no nos gusta. Le hablé a mi cónyuge mal, le grité, le dije que no servía para nada. Ya yo vi mi pecado, lo mal que lo hice. Yo debo ir donde la otra persona y humillarme y decirle algo que a nosotros no nos gusta decir. Perdóname, he pecado contra ti, he faltado contra ti. Yo debo resolver el problema tan pronto sea posible, Daniel. Y tú sabes que esto no es nada fácil. Mira, es triste ver personas, y eso se ve mucho más en las familias, matrimonios que tienen una diferencia y uno explota o explota con uno de sus hijos y dura días, óyeme bien, días sin hablarle a su cónyuge. Y cada vez que le habla de una manera ofensiva. Pero ¿qué dice la Escritura en Efesios 4:26, Daniel? Airaos, pero no pequéis, no dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, que cuando hay un conflicto y yo no lo resuelvo, si es en un matrimonio y yo me voy a acostar sin haber resuelto el conflicto, cuando dice ni deis lugar al diablo, es que cuando yo me voy a acostar con mi esposa y voy a cerrar la puerta de la habitación, viene el diablo y mete el pie en la puerta y la puerta queda abierta. Y en ese sentido espiritual, él entró con nosotros a la habitación. ¿Y qué pasa en ese caso? La persona se va endureciendo cada vez más. Pero déjame decirte algo que nuestros oyentes pueden estarse preguntando. ¿Ok?
Eso es cuando yo ofendo a alguien, en este caso, como dice la Escritura, si voy a presentar mi ofrenda ante el altar y entiendo que hay un hermano con que tengo algo, un problema, debo ir a resolverlo. Pero eso está claro. Yo debo quitar la viga de mi ojo y no ver la paja en el ojo ajeno. Pero si es el otro que me ofende, ¿qué yo debo hacer, Daniel? Perdonarlo, perdonarlo. Pero si el otro me ofende, yo no puedo perdonarlo y tengo que ir a hablar con él, porque dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, tú has ganado a tu hermano. Entonces, si el otro me ofende, yo no debo dejar eso así, debo esperar el momento oportuno e ir a hablar con esa persona para tratar de ganar a mi hermano, porque la relación queda interrumpida. Y la persona que ha pecado tiene un problema con Dios porque primariamente ha pecado contra Dios y las personas no ven eso así. ¿Cómo se justifican? Culpando a los demás, diciendo que el otro fue responsable de mi problema. Bueno, y la verdad, pastor, que en ese momento hasta para nosotros se nos hace muy difícil entablar una conversación y muchas veces hasta cerramos los oídos, no queremos escuchar. Y es difícil querer resolver los conflictos porque, como usted decía, nosotros queremos ver el problema en los demás. ¿Qué recomendaciones puede darnos usted en ese medio de conflicto con respecto al escuchar? Okay. Antes de escuchar, vamos a recapitular lo que hemos hablado a la luz de tus preguntas. Si yo pequé, debo ir a pedir perdón. Si el otro pecó, yo debo ir a pedir perdón, arrepentirme de mis pecados. Yo debo ver que Dios conoce nuestros corazones. Recuerda lo que pasó cuando David pecó con Betsabé y cayó su pecado. Dice la Escritura que él dice, se volvió mi verdor en sequedad. Pero cuando él confesó su pecado, la situación se resolvió. Entonces, hay personas, Daniel, que hay un conflicto, van donde el otro, le dicen todo lo que le van a decir y no escuchan más nada y se van. ¿Por qué? O porque habló el rey del universo, habló la persona que se considera un Dios, la persona que no es humilde, que no es paciente, que no soporta en amor a su cónyuge. Entonces, yo debo también, cuando el otro viene a hablarme, yo debo escuchar a esa persona. Ahora, ¿qué implica escuchar a la otra persona? Lo primero es escucharlo dándole mi completa atención. Mira, yo tengo un papel aquí. Muchas veces tú tienes un conflicto, vamos a poner el caso del matrimonio o en el trabajo, que viene alguien que ha tenido un conflicto contigo a hablarte y tú tomas un papel y el otro viene a hablarte. Yo quiero hablar contigo y tú te quedas así. Ah, sí, dime. No, pero yo te estoy haciendo caso. Dime, ¿cuál es el problema? O tomamos el teléfono y estamos chateando y el otro hablando. No. Debemos darle nuestra completa atención sin estar divididos. ¿Por qué? Porque debemos enviar la señal correcta. Lo que tú me vas a decir, aunque a mí me duela, yo quiero escucharlo. Entonces, no solamente debo darle una atención completa, sino oír al otro sin interrumpirlo. Porque el otro te dice, la primera frase que viene a hablarte, mira, Daniel, tú me hablaste mal y ahí mismo, como decimos aquí los dominicanos, tú le rispotas, ¿verdad? Le devuelves. No, deja que la otra persona te hable sin interrumpirlo y te diga todo su argumento. En tercer lugar, luego de dar la atención completa, luego de oír sin interrumpirlo, yo debo entender que lo que el otro me dice, lo que me quiso decir, es eso, porque a nosotros también nos gusta mucho leer entre líneas y decimos, ah, Daniel me está diciendo esto, por aquello. No, si yo estoy hablando contigo, tú y yo somos cristianos, amamos al Señor, amamos la verdad. Lo que tú me estás diciendo, yo tengo que tomarlo como tú me lo estás diciendo. ¿Por qué?
Porque el único que conoce los pensamientos para saber si lo que tú me dices es verdad o mentira es Dios. Y en el momento que yo empiezo a leer entre líneas, yo me estoy considerando igual que Dios. Y eso no debe ser. Bueno, la verdad que tenemos que ejercitarnos en el oír, pero qué bueno que independientemente de que los conflictos son inevitables, de que van a surgir, que tristemente por nuestra naturaleza pecaminosa vamos a tener que lidiar y muchas veces de una manera incorrecta, usted nos ha mostrado que hay pasos prácticos para poder manejar esos conflictos bíblicamente, que Dios nos dé la gracia para lidiar con ellos, porque tenemos una responsabilidad de crecer, como usted decía, llenándonos de su palabra y rogarle a Él que seamos guiados por el Espíritu Santo, porque en nuestra fuerza no podemos. Entonces, sí, dígame. Pero hay algo más. Si el otro me ofende y me pide perdón, yo debo estar dispuesto a perdonar. Fíjate que en el Padre Nuestro el Señor dice que cuando ores, perdona nuestras ofensas, dice el Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que yo debo estar dispuesto a perdonar, porque perdonar es un mandato divino. Yo debo obedecer lo que Dios me dice a mí. Y yo debo cambiar. Si me puntualizan, si yo soy una persona que me airo, que exploto, que manejo mal los conflictos, yo estoy mal con Dios, porque estoy pecando, y estoy mal con las demás personas porque los estoy ofendiendo. Entonces, la persona que reacciona así, que es un provocador de conflictos, como tú me preguntaste, o es un prolongador de conflictos, no puede vivir en paz. Es una persona que vive en ebullición internamente, porque no tiene la paz de Dios, no ha hecho la paz con Dios. Entonces, yo debo querer cambiar, y si es otra persona, mi cónyuge, un hijo, un familiar, un compañero de trabajo, en la medida de lo posible, yo debo tratar de ayudarlo para que cambie. Ese es el punto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, pastor. Me están hasta escribiendo y diciendo que aquí vamos a tener que hacer varios programas porque parece que el grupo no era como pensábamos al final. Hay conflicto aquí adentro, pero yo quisiera ahora darle entrada al pastor Luis Méndez para que veamos algunas de las preguntas que nos han estado enviando en la semana nuestros oyentes, para que ambos puedan responder algunas preguntas en el tiempo que nos queda en nuestro segundo segmento. Pastor, bienvenido. Buenas noches, Dani, buenas noches, Eduardo. Un gozo estar aquí con ustedes otra vez. Tú sabes que desde que Luis entra, ya yo me callo porque estoy tranquilo, porque ese es el super mega Luis, ya tú sabes. No, aquí sabemos quién es el super mega, que es usted, así que tranquilo. Ese es usted, pastor. No me den. Bueno, pues vamos ahora a resolverle la pregunta a las personas. La primera que nos manda, la persona dice: ¿hasta qué punto puedo mediar en un conflicto de hermanos donde una de las partes no quiere ponerse de acuerdo? Bueno, si me piden ayuda, ¿verdad? Yo voy y la doy. Si no me piden ayuda, puedo tratar de ir a ayudar a esas personas si entiendo que yo soy la persona adecuada para mediar en ese conflicto. En Filipenses capítulo 4, me parece que es en el versículo 3, Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y le dice a un tercero: te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Evodia y Síntique eran dos compañeras de Pablo que habían ministrado junto con él. O sea, eran dos siervas del Señor, dos mujeres piadosas que mira cómo él las menciona aquí como parte de su equipo. Y parece que ellas tuvieron un problema difícil y no se ponían de acuerdo, y eran hermanas con una gran madurez espiritual, vamos a decir así. Entonces Pablo llama a un tercero que vaya y las ayudes. Entonces,
La palabra que se utiliza ahí, que ayudes a estas, en el original, es que tomes la mano de una y tomes la mano de la otra y las juntes, que pongas sus manos juntas. Entonces, nosotros, en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar la paz con todos, pero también debemos ser pacificadores, como vimos hace un rato en la pregunta que tú me hiciste. Dios nos llama a ser pacificadores en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor Eduardo. No hay que añadirle mucho a eso. Bueno, la segunda persona que nos escribió es una persona que tiene un conflicto, pero ya ha pasado mucho tiempo y no ha podido resolverlo. Y él dice, ¿cuál es el primer paso que yo debo dar para resolver este conflicto? Bueno, el primer paso es orar al Señor. Luego de orar al Señor, acercarse a esa persona, orar al Señor para que nos dé gracia, nos dé luz, para que me ayude a ver mi condición. Después de orar, yo debo ver lo que vimos aquí, cómo yo he contribuido al conflicto, por mi orgullo, por la razón que sea, confesarle mi pecado a Dios, si fui yo que inicié el conflicto, y debo ir a hablar con la otra persona. Si por cualquier situación no podemos ponernos de acuerdo, entonces debo buscar a una tercera persona, un mediador, un pastor, un líder de la iglesia, un hermano maduro, que nos ayude a ver las posiciones de cada uno y nos dé los principios bíblicos que debemos tomar en cuenta en esa situación. Y yo diría, y de acuerdo con el pastor Eduardo, la clave está en la motivación. Yo creo que Dios ama la reconciliación, la cruz existe como una señal muy contundente de que Dios toma la iniciativa. Tomó la iniciativa para resolver el dilema más grande que había en la existencia, que era un Dios santo, airado con el hombre pecador. Y Dios tomó la iniciativa. Entonces, pero yo pienso que lo más importante, como señalaba el pastor Eduardo, es estar claro en nuestra motivación. No podemos ir a intentar resolver un conflicto con la motivación de ganar. La clave no es ganar, la clave es aprender. Y la idea es ir con la suficiente humildad, con el propósito de que Dios sea glorificado. ¿Cómo sabemos si nos va a ir bien? Si Dios es glorificado en cualquiera que sea la conversación. Así que como el pastor Eduardo ha enfatizado muy bien, necesitamos mucha humildad para eso. Bueno, la verdad es que es difícil a veces cuando ya uno quiere dejar eso en el olvido, pero yo que he vivido esas cosas, el gozo que Dios da cuando uno da ese paso y hay restauración, eso es algo impresionante. Y la verdad que a los que están aquí, al que escribió eso, yo le exhorto a que dé el paso y busque la reconciliación, porque es maravilloso poder habitar como hermanos juntos en armonía. Entonces, la siguiente persona nos escribió: en este momento tengo un conflicto con el pastor de la iglesia que no he podido resolver. He tratado personalmente de hablar con él, pero la verdad no hemos podido resolverlo. Pertenezco a una iglesia joven y él es el único pastor y hasta el momento no ha habido una solución. Bíblicamente, ¿dónde puedo buscar ayuda? Daniel, en esos casos generalmente a uno le gusta tener más información para ver a qué esa persona le llama conflicto, cuál fue el origen de esa situación, por qué no se ha podido resolver. Pues ahí entran muchos factores que nosotros debemos considerar. Esa persona debe seguir los principios que hemos visto aquí y aunque sea una iglesia joven, si no se puede resolver y esa persona considera que eso es algo tan grande lo que ha sucedido, que debe ser tratado, entonces deben buscar una persona más madura, como hablábamos, alguien de su confianza, de confianza de él y del pastor, o un miembro maduro de la iglesia, algún pastor amigo de otra asamblea, y pedirle entre ambos que los ayuden a ponerse de acuerdo o entender el punto de vista de cada uno.
Pero siempre en esos casos, a mí no me gusta dar una respuesta particular, sino general, porque uno no conoce en sí lo que yo dije, cuál es el conflicto, cuál es la problemática, cuáles son los caracteres envueltos, y solamente le podemos dar estos principios bíblicos generales para que los tomen en cuenta. Sí, y como una manera de afirmar eso mismo que Eduardo dice, lo que esta situación presenta es el agravante de una persona que está en autoridad y nosotros ser fiel a su alma. O sea, estamos hablando de un pastor. Cuando tú hablas de un pastor, es la persona que Dios usa para ministrar su palabra. Y yo a veces de manera jocosa digo que es la persona que más hiere y es la persona que más sana. El pastor está presentando la palabra profética continuamente y a veces la persona no le agrada esas cosas que escucha. Entonces, yo creo que esa es la tensión que esta pregunta trae. ¿Cómo yo resuelvo un conflicto con una persona que está en autoridad, que es un pastor? Y me agrada mucho lo que el pastor Eduardo dice, de que siempre se va a necesitar una ayuda. Ahora, algo que yo quiero dejar en la mesa, Daniel y Eduardo, es esto. Hay que acordarse del rol del amor. Y esto puede lucir raro aquí, pero la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4, verso 8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ya a veces yo le digo a la persona en un proceso de reconciliación, el problema no es que la ofensa es grande, el problema es que tu amor es pequeño. Porque yo pienso que estás armando un drama de algo que no es necesario. Obviamente, como dice el pastor Eduardo, ese pudiera no ser el caso. Hay miles de situaciones diferentes, pero en muchos conflictos, yo no me refiero a pastor, yo no me refiero a lo que sea. A veces nosotros somos muy pleiticos y a veces lo que a nosotros nos gustan los tribunales, nos gusta el asunto de... Pero en verdad Dios dio el amor como un don excepcional. Es el más excelso de los dones, como una manera de decir, tú puedes cubrir mucho. Yo creo que eso es un depósito en la cuenta que aguanta muchos cheques en sobregiro. Entonces, antes de nosotros enfocarnos en cómo yo voy a resolver este lío, el conflicto, estoy dolido, por favor considera si es posible que la grandeza del amor de Dios en tu corazón pueda cubrir esa realidad sin necesidad del otro. Simplemente como una acotación ahí. Amén, pastor. Gracias. La siguiente persona que nos escribe es un padre que ha tenido varias situaciones en el colegio donde su niño ha sido abusado, ha sido golpeado por un niño de mayor edad. Él ha llevado ese problema, lo ha hablado con el papá, han hablado con el niño presente. Sin embargo, el comportamiento sigue siendo el mismo. El papá, que es creyente, el papá del que golpea no, dice que él está siendo tentado a resolver el conflicto de una forma no cristiana. ¿Qué ustedes le recomiendan hacer? ¿Él ya le abordó al padre? ¿No se ha resuelto el problema? ¿Qué le resuelve para que no termine resolviéndolo como no debe? Tú lo has dicho, Daniel, para que no lo resuelva como no debe. Nosotros debemos, siempre que dependa de nosotros, ¿verdad?, ser pacificadores, como hemos visto. Y si ese niño mayor abusa del más pequeño, debemos hablar con las autoridades del colegio, hacer una reunión con las autoridades del colegio, que generalmente son muy prestas a resolver esos problemas con los padres del niño presente y trabajar con esa situación. Nosotros sí debemos enseñar a nuestros hijos a que se defiendan si hay algún problema, pero nosotros no podemos instruir a nuestros hijos a devolver, Daniel, mal por mal. No le podemos decir a nuestros hijos, si te dan un puñetazo, tú le das otro. No, hay una autoridad, hay un procedimiento, hay un método que ellos deben seguir. ¿Tú me entiendes? Hablar con la profesora, hablar con los directores, ir nosotros como padres a tratar eso, porque imagínate, si hoy tiene problemas en el colegio y mañana en el vecindario, va a vivir peleando y dando golpes continuamente a todo el mundo. ¿Eso es una conducta correcta
que debemos enseñar a nuestros hijos cuando crezca y tenga un problema en el tránsito en nuestro país? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a apear de su carro y le va a pelear con el conductor que está delante? ¿Tú ves? Y Una el punto, cosa es... Perdón. No, hable usted, pastor. No, termine, pastor, termine. Una cosa es uno enseñar a su hijo, ¿verdad?, a defenderse en una situación ya de peligro inminente. Y otra cosa es fomentar. Al que se burle de ti, tú le das. Al que te diga tal cosa, tú le das. Al que te empuje, tú le das. Entonces vamos a vivir en guerra todo el tiempo. Exacto, y ahí mismo, Eduardo, la clave, que es exactamente lo que has dicho, quizá puesto en una manera diferente, es entender el concepto teológico de lo que es la justicia. Dios es el juez y nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos. Desde el momento en que nosotros asumimos ese error, ya violentamos el proceso. Romanos 12 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces hay aspectos en los cuales Dios nos pone, que como decía Eduardo muy bien, a menos que no esté en riesgo nuestras vidas o lo que sea, son oportunidades para nosotros confiar en un proceso de justicia que debe honrarse. Como dice el pastor Eduardo, quizá que entren las personas que están en autoridad, los profesores, las autoridades de la escuela, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos tomar nuestra justicia en la mano, porque desde el momento en que lo hacemos ya violentamos y nos hacemos culpables también. Pastor, la audiencia como que todavía tiene que ir lidiando con el tema de los pacificadores, porque me han mandado números hasta de escuela de karate para resolver ese problema. Hay que decirle a ellos que... Te voy a decir algo, Daniel. Mira, yo practiqué artes marciales cuando joven y a nosotros nos enseñaban que aunque teníamos, ¿verdad?, las herramientas para enfrentar ciertas situaciones de problemas físicos, que nosotros no debíamos responder ante la provocación a menos que ya hubiera una agresión física sobre uno, donde hubiera un peligro para la vida de uno, la integridad de uno. Entonces yo creo que eso es lo correcto, tú ves, en ese caso. Excelente, Luis excelente. Méndez, yo creo que era karateca. Luis, tú no eras karateca y eso, ¿no? No, pastor, a mí me criaron que si yo tenía un problema lo llamara a usted, porque ahí ya... Él era cinturón negro en huyendo, salía huyendo. Bueno, ustedes saben que uno de los lugares, bueno, el hogar creo que es uno de los lugares donde más conflicto hay, pero después del hogar es el trabajo. En el trabajo se generan por tema de celos, por muchas cosas, mucho conflicto. Y la persona que nos escribe nos dice: pastor, tengo un conflicto laboral con una compañera de trabajo que evidencia con sus acciones que no quiere saber de mí. He conversado con ella para entender las razones y hasta mi intención de querer pedirle perdón. Sin embargo, ella responde que todo está ok. Por nuestra dinámica de trabajo formamos parte de un mismo equipo. Sin embargo, con regularidad entrega los trabajos de mala gana, dimensiona mi falta, no por el fondo, sino por la forma. Y mi zona de trabajo se ha convertido en una zona de guerra. ¿Cómo puedo lidiar como creyente este conflicto? La persona con la que él tiene el problema no es creyente. Bueno, si la persona le dice que no tiene un problema con él y sus acciones, vamos a decir así, son un poco despectivas, él debe soportar a esa persona en amor, pero algo más. Debe modelar a Jesucristo frente a esa persona, en la medida de lo posible, predicar el evangelio. Y si no puede predicarlo con su conducta, debe mostrar el fruto del Espíritu. Debe tener paciencia, humildad, soportar esas situaciones en amor y devolver, óyeme bien, Daniel, bien por mal, de manera que con su testimonio pueda ganar esa persona para Cristo. Porque uno siempre trata de hablar, pero si me dicen, no hay nada, todo está bien, entonces yo debo asumirlo, pero debo tratar de ganarme esa persona
para Cristo, haciéndole bien, apoyándola, ayudándola en el trabajo. Exacto. El principio detrás de ese consejo que el pastor Eduardo da y que yo estoy 100% de acuerdo es que lo que la Biblia enseña es que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, dice Romanos 12, 18. Pero es si es posible, es en lo que dependa de nosotros. Entonces, nosotros hacemos nuestro deber, dejamos los resultados en manos de Dios. Hay veces que lo que el momento está indicando es que no es posible, porque tú estás haciendo todo lo que está a tu alcance y hay que ver que Dios mueva el corazón del otro. Obviamente, el requisito de eso es justamente lo que Eduardo señalaba, de asegurar, mostrar humildad, asegurar, mostrar un amor genuino. Yo me he encontrado en casos similares y he tenido la oportunidad de hablar con la otra parte y lo que la otra parte señala es, pastor, esa persona no ha cambiado. O sea, esa persona quiere que resolvamos, que la paz, pero yo le puedo decir, yo conozco a la persona. Esa persona ahora mismo está buscando esto simplemente como un cumplido, pero en su amor está igual, en lo que busca está igual, en lo que practica está igual. Entonces, lo que la otra persona observa es, esto no tiene sentido porque es decir que resolvemos algo cuando yo no veo ninguna evidencia de algún real cambio. Entonces, no es solo la iniciativa de reconciliación, es asegurar que nuestro amor es genuino, que el cambio en la conducta está ya mostrado y testificado y que están las condiciones adecuadas para buscar una genuina reconciliación. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos ha ido y quedaron varias preguntas por responder que por asunto de tiempo no lo vamos a poder hacer hoy. Sin embargo, en algún momento pues abundaremos un poco con situaciones que están lidiando los hermanos y las personas que están conectando con nosotros. Si algo yo he visto en el día de hoy es que vamos a estar teniendo conflicto por nuestra naturaleza pecaminosa todo el tiempo. Y eso nos lleva a nosotros a ser intencional en llenarnos de la palabra. Yo creo que si hay algo que debemos aplicar a nuestra propia vida es nuestra dependencia de Dios en vivir la vida, porque en la casa, en el tránsito, en todos los lugares, por causa del pecado, hay conflicto. Que Dios nos ayude a dejar de ser autosuficientes y a depender de Él, a drenarnos y llenarnos de la palabra de Dios. Y que sea esa palabra suficiente, como hemos hablado en este programa, que nos ayude a obtener más victorias que la que muchas veces perdemos en el día de hoy y que podamos seguir celebrando los pequeños avances. Pastores, que la pasen súper bien. Gracias por este tiempo y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en otro programa Conectando con la Palabra.